días, hermanas y hermanos. Bienvenidos a esta clase de la Escuela Bíblica Dominical. Estamos a domingo 11 de octubre y vamos a continuar con las lecciones del Espíritu Santo. Hemos iniciado este ciclo de estudio con respecto al Espíritu Santo y hoy día tenemos dos grandes objetivos que vamos a estar compartiendo en esta clase de la Escuela Bíblica Dominical. Recuerde, hermano, que estamos en la Escuela Bíblica Dominical, por lo tanto, hermano, este es un estudio de la palabra. Y fundamentalmente cuando nosotros estamos hablando del estudio de la palabra, estamos, ¿no es cierto?, a través de la Biblia, estamos confirmando todo lo que nosotros estamos diciendo. Hoy día, hermanos amados, el primer objetivo que tenemos que estar compartiendo, el título de la lección es Llenuras adicionales con el Espíritu Santo. Y el objetivo principal es conocer las llenuras adicionales. Para tal efecto, hemos buscado, hermanos, en la Biblia cuatro grandes textos que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Pero antes que nada, yo le invito a orar. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial, pedir la dirección, hermano, que el Señor sea tomando el control absoluto de esta reunión. Hermanos, damos gracias al Señor por este medio, el cual podemos estar compartiendo la palabra del Señor. Y gracias por cada uno de ustedes que se ha podido conectar. Y esperamos que muchos otros hermanos también se puedan conectar. Le invito a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos en este día, porque tu gran amor y misericordia se manifiestan para con cada uno de nosotros. Señor mío, Dios mío, te alabamos, te bendecimos, Señor, en gran manera. Tú eres digno de suprema alabanza. Los cielos, la tierra y todo lo que existe cuentan de tu gloria. Gracias, mi Dios, gracias, porque a través de este medio nos reunimos con nuestros hermanos para alabarte, para bendecirte y exaltar tu nombre primeramente. Y también, Señor, para recibir, Señor, del estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por este estudio que estamos llevando a efecto a través de estos días domingos, Señor, en la Escuela Bíblica Dominical. Bendice en gran manera la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que se va a conectar. Aquellos que ya están conectados, bendícelo en gran manera, bendice su familia, sus hogares, Señor, bendice su vida. Glorifícate ampliamente en cada uno de ellos. Danos, Señor, de tu sabiduría, de tu inteligencia, Señor, para poder compartir tu palabra. Señor, me declaro delante de ti incompetente, Señor. Nada podría hacer, Señor, si no está tu Espíritu Santo conmigo. Te doy la honra, la gloria y la alabanza a ti para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, hermanas, les invito a que usted, en el primer objetivo que ya lo hemos mencionado, vamos a estar tratando conocer las llenuras adicionales, Pero nadie puede hablar de llenuras adicionales si es que realmente no conoce lo que realmente es ser lleno del Espíritu Santo. Primero vamos a hablar con respecto a ser lleno del Espíritu Santo, a pesar de que ya en las lecciones anteriores hemos tratado este tema de una u otra manera. Pero hoy día vamos a complementar este trabajo, vamos a complementarlo para que usted, hermano y hermana, puedan tener un conocimiento completo con respecto a lo que es, ¿no es cierto?, lo que es la llenura del Espíritu Santo. El primer texto bíblico que vamos a tratar aquí está en Hechos, capítulo 6, versículo 3. Hechos 6, 3. Usted puede buscar en su Biblia, en Hechos 6, 3. Hermanos amados, desde el tiempo, su Biblia, cualquiera sea el formato, es la Biblia. Por lo tanto, hermanos, si usted usa un formato digital, amén, no hay problema. Pero si también está usando el formato de papel, bienvenido. En 6.3 dice así: buscad, pues,
hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 3 elementos fundamentales que aparecen aquí, en este texto. Primero, buen testimonio. Segundo, lleno del Espíritu Santo. Y tercero, de sabiduría. Pero, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere este trabajo? Si vemos en Hechos 6:1, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces, hermanos, aquí para que tengamos claro a qué se refiere este texto bíblico, en ese tiempo había crecido en gran manera la cantidad de discípulos en la iglesia ya en Jerusalén. Y realmente los apóstoles no daban abasto para atender a toda la gente. Y necesitaban gente que les colaborara en el servicio a las mesas. Y de allí que ellos buscaron, entre la multitud, buscaron a hermanos que cumplieran estos requisitos. No eran cualquier hermano, no era una persona voluntariosa que dijera, bueno, yo me voy yo me ofrezco para servir a la mesa. No, tenía que tener requisitos. Los requisitos que ya mencionamos. Número 1, hermano, tenía que ser de buen testimonio. Buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Y número 3, hermano, de sabiduría. ¿Para qué? Para el servicio del trabajo en la obra de Dios. Entonces aquí tenemos algo bien claro. La llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué quería ser lleno del Espíritu Santo? Para realizar un servicio en la obra del Señor. Entonces eso nos dice el texto Hechos 6:3. Después en Hechos 7:59, en la misma carta, en el mismo libro de los Hechos, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Cuando nosotros leímos recién en el capítulo 6, recién, yo me alargué un poquitito y llegué hasta cuando eligieron, dice en el 5, agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón, lleno de fe y del Espíritu Santo. O sea, este Esteban, que aquí lo vemos en el capítulo 7, número 55, cuando Esteban, ¿no es cierto?, predicando la palabra del Señor y la multitud, en el número 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, reciben espíritu. Lo apedrearon, ¿por qué? Porque él estaba predicando la palabra del Señor, pero era un varón lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, ¿no es cierto?, y de muy buen testimonio. Después tenemos en Efesios 5:18, la palabra del Señor aquí nos narra,
No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. También nuevamente habla, ¿no es cierto?, de la llenura del Espíritu Santo. Y nuevamente en Hechos 2:4 habla la palabra del Señor, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, estamos hablando en estos 4 versículos que hemos leído, estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Recordemos que nosotros vamos a ver las llenuras adicionales, vamos a tratar eso, pero no podemos dejar de ver, no podemos dejar, hermanos, de mencionar lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo poder ser llenados por el Espíritu Santo? Qué importante esta pregunta, porque realmente podemos hablar de ser llenos del Espíritu Santo, pero ¿cómo realmente podemos ser llenados? Primero, en primer lugar, debemos tener nuestra vida sin pecado, o sea, estar vacío de toda inmundicia, de toda suciedad, de toda iniquidad. No podemos, hermanos, tener pecado en nuestra vida. Dios no puede dar su mensaje a personas que tienen los oídos, ni la vida, el corazón, lleno de cosas inmundas que no corresponden a Dios. Entonces, lo primero, el Espíritu Santo no puede henchir con toda su plenitud aquellos que están llenos de otras cosas ajenas a Dios. O sea, nuestra vida tiene que estar en perfecta comunión con Dios y con el Espíritu Santo. 2, debemos tener hambre. En Lucas 1:53, la palabra del Señor nos dice: a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. El corazón hambriento del Espíritu Santo siempre va a encontrar, siempre encuentra el pan de vida. Siempre haya agua que le satisface. No hay nada que encuentre a Dios tan prestamente como el alma sincera y anhelante de dar con Él. Número 3. Si queremos que nos llenen, debemos abrir nuestro corazón. Claro, un corazón que está cerrado, que no está dispuesto a recibir de la palabra del Señor, imposible que el Espíritu Santo venga a morar en él. El Salmo 81:10 nos dice: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. 4. No solo debemos pedir, sino que debemos estar igualmente dispuestos a recibir. No solo debemos orar, sino que debemos creer. Hermano, la oración efectiva es aquella que realmente tú crees por fe que vas a recibir. Número 5. Debemos depender del Señor. En Isaías 40:31 dice la palabra, dice así: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es necesario perseverar en la oración constantemente ante el trono de la gracia. Debemos aprender no solamente estar en comunión con Dios, sino también cómo suplicarle. La súplica, que es importante dentro de la oración. El Espíritu Santo es dado para servir. Dios no puede bendecir a las personas egoístas. En Proverbios 11:23 dice la palabra del Señor: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. En la bendita obra de rescatar a los perdidos y dar el evangelio al mundo, recibiremos rica recompensa y la plenitud de la bendición de Cristo. Amén. Qué hermoso, hermano, cuando realmente estamos cumpliendo con el mandato divino del Señor, de predicar el evangelio, de predicar la palabra,
A pesar de que hoy día, a pesar de los conflictos, de los problemas, las dificultades, de todos estos impedimentos que hay, pero hermano, siempre Dios nos va a dar una oportunidad para que podamos predicar la palabra, su palabra. El bautismo pentecostal con el Espíritu Santo es una experiencia definitiva en la vida de un cristiano, pero es más que una experiencia, es una vida, un sistema de vida. Entramos en una dimensión diferente, una dimensión espiritual distinta. Yo lo mencionaba la última clase que estuvimos juntos, decía, cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo con la inicial de hablar en otras lenguas, entra en una dimensión espiritual diferente. Y es un estilo distinto de vida de un cristiano. Pero es más que una experiencia, dijimos que es una vida. Una experiencia es de poco valor si no deja una impresión permanente. Ahora bien, cuando esta experiencia en la vida de uno deja una impresión permanente, esto es particularmente cierto acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Un tiempo breve de éxtasis espiritual tiene valor mientras dura, pero su valor es cuestionable si no lleva una posesión permanente de poder espiritual. El bautismo con el Espíritu Santo nos conduce hacia una vida colmada del Espíritu. Recordemos, hermanos, hay muchos hermanos dentro de las iglesias cristianas que realmente han recibido el bautismo con el Espíritu Santo y, hermanos, solamente tuvieron la experiencia y dejaron allí, pensando que eso era todo. Vivimos la experiencia y nada más. Y nunca más han hablado en lengua. No, hermanos. No, hermanos. El bautismo del Espíritu Santo es el inicio a una nueva vida, un nuevo sistema, a una vida distinta, diferente, donde realmente hay una cantidad enorme, enorme de situaciones espirituales, hermano, que Dios, hermano, abre una puerta que donde realmente, hermano, realmente es tan grande que no logramos entenderla en toda su plenitud. Pablo amonesta a los cristianos y les dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Esto está en Efesios 5:18. Literalmente dijo, estén siendo llenos del Espíritu. ¿Qué significa? Debe ser una experiencia continua, permanente, constante. La llenura del Espíritu Santo debe ser, hermano, realmente algo que nosotros debemos buscar constantemente, hermano, a través de la oración, a través, ¿no es cierto?, de la lectura de la palabra, a través, ¿no es cierto?, los cánticos espirituales, a través, ¿no es cierto?, de la comunión con Dios. Resumimos brevemente 4 llenuras adicionales que recibieron los discípulos. Ahora vamos a entrar en el aspecto de las llenuras adicionales. Después del día de Pentecostés, el libro de los Hechos parece indicar que hay un bautismo, pero muchas llenuras. Eso es verdad. Un bautismo en el Espíritu Santo con la inicial de hablar otras lenguas, pero las llenuras son muchas en la vida del cristiano. La primera, hermano, que vamos a estar mencionando, estas llenuras adicionales brevemente, es para defender la fe. Para defender nuestra fe en lo que hemos creído. Leemos en Hechos 4:8. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Imagínense, hermano, Pedro, ese hombre que era del vulgo, que no tenía letras, sin letras. Sin embargo, él podía hablar realmente de una manera extraordinaria. ¿Y esto a raíz de qué? Si nosotros leemos un poquitito más arriba, tenemos que está la sanidad, ¿no es cierto?, del cojo, del paralítico, en la puerta del templo de la Hermosa.
y el gran mensaje que predicó Pedro en el pórtico de Salomón, los discípulos fueron encarcelados. A la mañana siguiente el Sanedrín los sacó y preguntó: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? La respuesta valiente e inspirada que les dio Pedro fue el resultado de ser lleno del Espíritu. Esta fue una nueva experiencia para hombres humildes, pero el Espíritu Santo los capacitó para esta ocasión. Jesús le había dicho que tales tiempos vendrían, pero que el Espíritu Santo le enseñaría qué decir en tal hora. La palabra del Señor nos dice: cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por lo que no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis hacer. Y ahí tenemos el testimonio de Pedro, en Hechos 4:8. El Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar de los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel. Hermanos, ¿quién lo capacitó para aquella situación? El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Los resultados fueron que los líderes, cuando escucharon a Pedro, se maravillaban. En Hechos 4:13 dice la palabra: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¡Gloria al Señor! ¡Qué lindo, qué hermoso! Aquí no vale, hermano, lo que tú puedas tener de tus estudios universitarios o de tu preparación escolar a través de los tiempos. Hermano, no. Estamos hablando de los aspectos netamente espiritual. Estamos hablando del Espíritu de Dios, lo que hace en nuestras vidas. Por lo tanto, cuando Pedro recibe, hermano, qué es lo que tenía que decir, ni él sabía lo que tenía que decir, pero el Espíritu Santo comenzó a hablar en su vida y él pudo transmitir lo que Dios estaba diciendo en ese momento. Segundo, hermano, segundo aspecto de esta llenura, ¿no es cierto?, que estamos hablando, llenuras adicionales con el Espíritu Santo. Dijimos que la primera era para defender la fe. Pedro ahí estaba defendiendo su fe, estaba defendiendo lo que él había creído, estaba defendiendo lo que había recibido del Señor. Segundo, para reprender el poder del diablo. Nosotros leemos en Hechos 13:9. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándole en los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede aquí? Entendamos lo que está hablando Saulo en este pasaje, que está lleno del Espíritu Santo. Él ya es Pablo en esta altura. Recordemos que antes, cuando él se perseguía a la iglesia, era Saulo, pero ahora ya está convertido al Señor. Y aquí está reprendiendo al diablo. Él estaba en la isla de Chipre. Pablo estaba ministrando al procónsul Sergio Paulo. Cuando el mago Elimás buscó tomar al procónsul en contra de la fe, Pablo recibió una unción especial del Espíritu y lo reprendió con palabras no inciertas. Cuando Satanás busca estorbar la palabra de Dios, podemos esperar unciones especiales para que él pueda ser vencido y el ministerio no sea estorbado. Aleluya. Esa es una llenura adicional, hermanos amados. Número 3, una tercera. Dijimos que íbamos a ver 4. Vamos a ver una tercera. Para dar nueva valentía y poder a los discípulos. Leemos en Hechos 4:31, la palabra dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló,
y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El concilio recién había mandado a los discípulos y los había amenazado que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. En Hechos 4:17 aparece aquello. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Los discípulos acudieron a la oración y como resultado una nueva llenura del Espíritu vino sobre ellos y recibieron valentía y poder divino para continuar predicando la palabra de Dios. O sea, recibieron una unción especial y ellos pudieron continuar, no tuvieron temor ante las amenazas, ante lo que se les ofrecía en este tiempo, ¿no es cierto?, cuando les prohibían predicar la palabra del Señor. Entonces ellos recibían valentía y poder de lo alto. Número 4, gracia y poder para aguantar persecuciones. En el Hechos 13:52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Pero cómo? En medio de una persecución, en medio, hermanos, de realmente de toda esta turbulencia, estaban llenos. Como resultado del gran éxito de predicar el Evangelio en Antioquía de Pisidia. Entonces, ellos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo porque habían ido a Antioquía de Pisidia y habían predicado el Evangelio. Y ahí entonces, cuando ellos vieron que habían predicado, los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y los principales de la ciudad levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y lo expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Eso está en Hechos 13 del 50 al 52. Ninguno disfruta particularmente ser perseguido. Para nadie es agradable aquello de que lo persigan, ¿no es cierto?, y que realmente lo vayan a encarcelar. Pero estos recibieron una llenura especial del Espíritu Santo en tales momentos. El verbo griego usado aquí está en el tiempo imperfecto, significando que estaban siendo constantemente, todos los días, llenos con el Espíritu Santo. Estaban siendo sujetos a persecución cada día. ¿Por qué no una llenura fresca para cada día? Qué buena enseñanza nos deja esto, hermanos amados. Primera parte, toda esta llenura adicionales con el Espíritu Santo. Hermanos amados, creo que es importante entender, nosotros debemos constantemente buscar de la llenura del Espíritu Santo para nuestras vidas, en toda circunstancia, en toda instancia, hermanos. Hoy día, cuando estamos viviendo este tiempo, ¿no es cierto?, de pandemia, donde realmente todas las cosas son inciertas, lo único que nos puede mantener firmes adelante en la fe es que tengamos la llenura del Espíritu Santo. Yo te insto, hermanos, en esta mañana, como hermanos de la iglesia, para que tú busques cada día, pidas al Señor que te llene con tu Santo Espíritu, para poder enfrentar en el tiempo malo, en el tiempo difícil, en las dificultades, en los conflictos, en los problemas. Número 2, segundo, vamos a pasar entonces al otro objetivo. Ese era el primer objetivo. El segundo objetivo, la lección habla de los dones del Espíritu Santo, el vocabulario de los dones del Espíritu Santo. Este es el inicio, hermano. Vamos a iniciar el estudio de los dones del Espíritu Santo. Después vamos a continuar a través de otros días domingos, otros días vamos a seguir estudiando cada uno de ellos en forma particular. Pero hoy día vamos a ver una visión general de los dones del Espíritu Santo. Y el objetivo dice conocer, reconocer y desear los dones del Espíritu Santo. Ese sería nuestro objetivo. Tenemos un texto guía
Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. La palabra del Señor nos dice ahí: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Mire, hermano, dice así la palabra. Escucha bien. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Para quién esta palabra? ¿Acaso es para los hermanos de Corintios? Fíjate bien cómo está hablando. No está hablando cada uno de nosotros. No está diciendo, estamos ahí involucrados. No quiero, hermanos. A ti te digo, hermano, hermana, a ti, a mí, a todos, nos dice. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Qué importante es saber acerca de los dones espirituales. Por lo tanto, por eso que es importante estudiar estas doctrinas bíblicas fundamentales, sobre todo esta doctrina del Espíritu Santo, hermanos. Entendamos que es el objetivo de la escuela bíblica dominical. Gloria al Señor, porque tenemos estos tiempos que podemos, ¿no es cierto?, estar aquí estudiando la palabra del Señor. El estudio de la doctrina del Espíritu Santo debe incluir un desarrollo completo de los dones espirituales. Esto es importante, hermano, que sea un completo desarrollo. Por eso que, hermano, te estamos diciendo, este es el principio. Después, posteriormente, vamos a continuar con este estudio. 3 capítulos del Nuevo Testamento, al igual que partes de otros 2, están dedicados exclusivamente al tema. Hay aproximadamente 100 referencias del Nuevo Testamento que se refieren al tema de los dones espirituales o al ejercicio de uno u otro de aquellos de la lista de 1 Corintios capítulo 12. Este número es exclusivo de los milagros de Jesús en los evangelios. A pesar de la manifestación frecuente del Espíritu en la iglesia del Nuevo Testamento, la mayoría de los libros sobre doctrina y teología ignoran los dones espirituales o dedican un simple párrafo o 2 a su discusión, con el sentir de que los dones cesarían al final de la era apostólica, mucho de lo cual es negativo. No existe la más mínima clave en el Nuevo Testamento de que el otorgamiento del Espíritu Santo cesaría antes de ver cara a cara y antes de que lo perfecto venga. Si leemos en 1 Corintios 13, del versículo 10 al 12, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Qué antecedentes tenemos para los dones espirituales? El primero, que es una promesa dada. Era de esperar que en una capacitación espiritual especial fuera provista a fin de que la iglesia pudiera llevar a cabo la misión divina encomendada a ella por el Señor Jesucristo. Jesús instruyó a sus seguidores el pregonar el evangelio, pero les dijo que primero esperaran la impartición del poder de lo alto. Cuando Jesús deja la tierra y asciende a los cielos, le encargó: esperen la promesa del Espíritu Santo. Y dice así la palabra. Lucas 24, 47, 49 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros,
Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Aleluya. Ahí está clarito. Les dijo, les dio un mandato, les dio una comisión, y predicad el evangelio. Pero previo a cumplir esa misión, tenían que ser llenos del poder de lo alto. Tenían que esperar, ¿no es cierto?, que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Junto con el mandato de la gran comisión, Jesús prometió: estas señales seguirán a los que creen. Aleluya. Echarán fuera demonios. Hablarán con nuevas lenguas. Y la sanidad por la imposición de las manos. Cuando Jesús anunció su regreso al Padre, prometió a sus seguidores que enviaría al Consolador, al Ayudador, al Paracleto, al Espíritu Santo. Él está con nosotros. Aleluya. ¿Quién moraría para siempre? ¿Quién le enseñaría todas las cosas? ¿Quién le guiaría a toda verdad? ¿Quién convencería de pecado, justicia y juicio? ¿Quién testificaría de él? Hermanos amados, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, qué glorioso ese día, ese momento. Pero no fue el predicador, no fue aquel que nos habló acerca de la palabra, de la conveniencia de recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que nos convenció de pecado. Fue el Espíritu Santo, el que en ese momento obró en nuestra vida, en mi vida, en tu vida, en la vida de todos los que han recibido, hermanos, a Cristo como Señor y Salvador, que han confesado que Él es nuestro Señor, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y derramó su sangre hasta lo último, hasta la última gota, allí por nosotros. Y esa sangre gloriosa nos limpia de todo pecado, de toda inmundicia y toda maldad. Gloria al Señor. Lo reconocimos. Y el Espíritu Santo estaba allí y nos convenció de pecado. Qué hermoso día, qué glorioso día que vivimos todos aquellos. Todos los cristianos del mundo vivimos esa experiencia. Aleluya. Tenemos entonces la promesa dada. Ahora, segundo, la promesa cumplida. Entonces, en el día de Pentecostés, el prometido Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia, con señales visibles y audibles, y comenzaron a hablar en las lenguas predichas en los pasajes de la Gran Comisión. Los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos 2:4 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron tan enteramente capacitados por el poder del Espíritu que en todo lugar su ministerio fue marcado por lo sobrenatural. Los apóstoles no eran los guardianes de la ortodoxia, eran embajadores de Cristo divinamente equipados. Tenían una obra divina para hacer y tenían el poder divino con qué hacerla. Siempre debe ser así. La misión de la iglesia es mucho más que propagar una nueva filosofía o el llamado a una nueva moralidad o una ética. Es librar al hombre del cautiverio de Satanás. Es atar y desatar en el nombre de Jesús. Aleluya. Hermanos, recordemos, hermanos, que cuando en el día de Pentecostés, cuando el Señor a su ascensión hacia los cielos, no habían allí un número no menor a 500 personas. Habían un grupo mayoritario. Y el Señor, hermano, lo que les dio, esa comisión que se le entregó a todo aquello. Pero solamente, ¿cuántos perseveraron? Dice la palabra que solamente 120
estaban en ese momento cuando el Espíritu Santo, hermano, descendió en ese lugar y todos aquellos fueron llenos del Espíritu Santo. Los otros se fueron para su casa, no se quedaron. Y así sucede muchas veces. Hermano, el Señor nos quiere dar un regalo y de repente no nos quedamos y no estamos con ellos, hermano, y no recibimos nada. En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 4 a 6, dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Gloria al Señor, hermano. Somos incompetentes. Nuestro conocimiento, hermano, no sirve. Nuestro intelecto, esto no es intelectual, es espiritual. Delante de las cosas de Dios nos declaramos incompetentes, porque solamente la competencia puede provenir de Dios. Él nos capacita a través del Espíritu Santo. Ciertamente Dios acepta y honra como todo talento humano dedicado a su servicio. Él realza los talentos dedicados con el resplandecimiento del Espíritu, elevándolo a un nuevo nivel. Dios puede y a menudo lo hace tomar capacidades naturales para convertirlas en operaciones espirituales. Amén. Hermano, si tú colocas lo que Dios te ha dado en lo civil, en lo secular, por ejemplo, no sé, a un profesor, y si ese talento que Dios te dio, tú lo colocas al servicio de la obra del Señor, el Señor te va a usar y te va a usar en gran manera, pero tú tienes que dejar que el Señor te moldee en lo espiritual. Aleluya. En Romanos 15, 13, 14 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y en 2 Timoteo 2:2 dice la palabra: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a ver ahora el vocabulario de los dones espirituales, que está dentro, hermanos, del objetivo. La naturaleza de los dones espirituales se puede determinar en gran parte por el vocabulario de los dones espirituales. Se puede determinar en gran parte que se emplea para referirse a ellos. La primera referencia a los dones como una clase general de fenómenos se halla en 1 Corintios, escrita alrededor de 55 años después de Cristo. Los capítulos 12 al 14 de 1 Corintios están dedicados en su totalidad a los dones espirituales. Los primeros 7 versículos tratan con los dones como una clase y proveen un vocabulario para su descripción. Estos dones son llamados espirituales. Y la palabra del Señor en 1 Corintios 12:1 dice: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ya lo dijimos en el objetivo general, en el objetivo de esta lección. No quiero, hermano, que tú que estás escuchando, hermano, que tú estás siguiendo esta clase, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. La Biblia de las Américas, la palabra dones aparece en letra de bastardilla, que significa que no se halla en el griego original. La primera referencia al fenómeno espiritual llamado dones espirituales los clasifica solamente como espirituales, en un género neutro, o cosas del espíritu. Exactamente la misma descripción es usada en el versículo 1 del capítulo 14. Dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Veamos qué dice el
1 Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Por eso que habla en plural, dones. No habla de don, dones. Pero el espíritu es el mismo. La palabra griega carisma, que es traducida don espiritual, viene de la palabra básica caris, que significa gracia. Un carisma, entonces, es una capacitación, una dotación o una bendición impartida libremente por Dios. El texto en Corintios se refiere a los dones como espirituales, porque son capacidades libremente impartidas por el Espíritu Santo. No pueden ser merecidas ni ganadas, siendo el origen divino. Son operadas a través de personas llenas del Espíritu Santo, pero en un sentido real. Son dones a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Vamos a ver la descripción de los dones. Vamos a entrar un poco en esta materia de la descripción de los dones. El gran avivamiento espiritual que está llenando el mundo para este tiempo, a menudo ha sido llamado avivamiento carismático. Esta frase ha sido empleada para describir un aspecto extremadamente importante en este avivamiento. Los dones, en griego, carismas, del Espíritu Santo, fueron restaurados y puestos en la iglesia. Estos producen las manifestaciones sobrenaturales que fueron tan poderosamente obvias en la iglesia del Nuevo Testamento. Estas manifestaciones o dones del Espíritu habían estado ausentes de la iglesia por muchos siglos. Durante el último siglo, Dios la está restaurando. Tales dones y sus programas de restauración los ha ido en continua aceleración durante los pasados 50 años. La renovación carismática ha penetrado en cada parte de la iglesia cristiana, trayendo una nueva vida y poder al cuerpo de Cristo. La restauración de esta bendición crea una gran necesidad para la enseñanza. Sobre estos temas importantes, Pablo le escribió a la iglesia local de Corintio. No quiero, hermano, que notéis acerca de los dones espirituales. Ya lo leímos en 1 Corintios 12:1. Ciertamente que Dios no desea que los creyentes de hoy sean ignorantes al respecto. La Biblia menciona muchos dones carismáticos. Las áreas principales de referencia son, vamos a leer Romanos 12:3-8. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense que si con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O al que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Eso está en 1 Corintios 12:8-10. La palabra, ¿no es cierto?, nos habla también de otro tipo de dones. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, de hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. A otro, diversos géneros de lengua. Y a otro, interpretación de lengua. Y luego tenemos otro, en 1 Corintios 28, 1 Corintios del 28-30 dice, y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas,
los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Y en Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aleluya. Hermanos amados, tenemos, ¿no es cierto?, esta lista numerosa de los dones espirituales. Por último, ¿a quién usará el Espíritu en la operación de tales dones? A cualquier miembro del cuerpo puede ser usado, porque dice la palabra, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu repartiendo a cada uno en particular, como él quiere. Hermanos amados, seguiremos estudiando la palabra del Señor en cuanto a los dones. Quizá hoy día, en este día tan especial, te hemos dado un vistazo, un bosquejo general, pero lo importante es que entiendas, hermano, la llenura del Espíritu Santo. No te puedes quedar solamente, hermano, con el hablar en otras lenguas. No has sido bautizado, no has sido bautizado con el Espíritu Santo, con la inicial de hablar en otras lenguas, hermanos. Preocúpate, comienza a buscarlo. Él hará. Pero no solamente te quedes con el hablar en otras lenguas. También viene la llenura del Espíritu Santo y los dones espirituales. Te invito a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por esta lección tan hermosa, tan maravillosa, Señor. Quizás el tiempo es escaso, a pesar, Señor, oh Dios, que hemos resumido todo esto. Pero qué importante, yo, Señor, te ruego que des una bendición muy especial a cada uno de tus hijos que hoy día se ha conectado, Señor, y ha escuchado esta lección. Bendice en gran manera sus vidas, bendice sus hogares, ayúdales, Señor, fortaléceles, glorifícate ampliamente en cada uno de ellos. Señor mío, Dios mío, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque podemos decir, hasta aquí tú nos has ayudado. Bendice esta escuela bíblica dominical. Bendice, Señor, la clase, Señor, infantil. Bendice a mis hermanos, Señor, oh Dios, a todos los que participan, Señor, en esta escuela bíblica dominical, que trae, Señor, oh Dios, no solamente conocimiento, sino que trae un engrandecimiento espiritual. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en gran manera. Acuérdense, hermano, próximo domingo, una nueva lección del Espíritu Santo.